En Números capítulo 13, abran sus Biblias ahí, y yo le puse a este título Creer sin señales. El sermón de hoy se llama así, Creer sin señales, y antes de entrar al capítulo 4 del Evangelio de Juan, quiero que recordemos esta historia, los que la conocemos. Si no, pues vamos a leer solamente unos pequeños fragmentos, y conocemos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos quieren entrar, Dios los va a introducir a la tierra prometida, pero antes de que sean introducidos a esa tierra, tienen que explorarla, y acaban de salir de Egipto, no tienen ni un año, ellos todavía no vagan por el desierto, sino que Dios les quiere mostrar la tierra y dice, ya se las voy a dar. Y fíjense, hay dos cosas que yo quiero compartir en este sermón. La primera es una realidad de que por nuestra condición pecadora nos cuesta trabajo tener fe. Es algo, lo voy a decir en estas palabras, estamos malditos. Nosotros no tenemos esa capacidad de creer tan fácil en Dios. Y pues también la segunda parte que quiero que veamos es que somos llamados también a creer sin señales, a pesar de que este evangelio tiene ese propósito, que tú creas y que nos dejan señales, pero lo que más busca Dios de los corazones de las personas es que seamos capaces de creer sin un poco de ayuda. Pero por nuestra condición pecadora, pues necesitamos esos empujoncitos de fe, mucha paciencia de Dios que nos ayude para desarrollar esa fe. Y quiero que a manera de introducción veamos un poco y recordemos esta historia de Caleb. Sabemos cómo está la situación. Dios le dice a Moisés, necesitan antes que entrar a la tierra prometida, explorarla. Y hay dos hombres que destacan, conocemos la historia de Josué y Caleb, pero vamos a hacer un poquito más de énfasis aquí en la introducción, en la vida de Caleb. Fíjense lo que dice los versículos 1 y 2 de Números 13. Entonces el Señor habló a Moisés, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Dios acaba de hacer una afirmación aquí, hermanos. En el versículo 2 está diciendo, tú mismo enviarás a que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Entonces es un hecho, yo se los voy a entregar. Se las doy, pero tienen que hacer algo antes. Explórenla. Van y ellos se maravillan ahí. Narra cosas muy sorprendentes como la de dos hombres que tenían que cargar un racimo de uvas porque era tan grande que se necesitaba ponerlo en un palo y entre dos llevar ese racimo de uva. Y es solamente por mencionar unas cosas, no sabemos qué tantas más vieron. Cuando van a dar el informe, pásense a los versículos 27 al 29 de ese mismo capítulo, dice, le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta aquí el informe era positivo, hermanos. Decías, no, sí, Dios nos quiere dar algo sorprendente, pero hay un pero de parte de ellos. En el versículo 28 dice, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos ahí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra de Nebec, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. El informe empieza a tornarse de manera negativa, y pásense a la segunda parte del versículo 31, dice, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Entonces este informe es desfavorable, ¿verdad? Ellos se amedrentan. Y no solamente eso, empeora la situación porque estos 10 hombres
solamente Josué y Caleb no estaban de acuerdo con ellos, contagian esa duda y voltean a todo el pueblo ante Dios y también ante sus líderes, a Moisés y Aarón. Fíjense el versículo 14. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a la espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Esa era la situación, un mal informe, pero ¿de dónde empezó todo, hermanos? De una falta de fe, porque Dios les afirmó: yo quiero esta tierra para ustedes. Y ellos se consideraron: no la podemos tomar. Es más, Dios nos trajo aquí para matarnos. Y esa es la realidad que yo quería recalcarles primeramente en esta primera parte del sermón, la realidad de la falta de fe en el Salvador. Dios quería darles esas bendiciones, pero nosotros, hermanos, como con nuestra condición caída, como hombres pecadores, nos cuesta trabajo tener fe en las promesas de Dios. Ahora sí, le invito a que vaya al Evangelio de Juan capítulo 4, porque vamos a ver la historia de un hombre que pues tiene un encuentro con Jesús. Este hombre tenía una necesidad tan grande, la vamos a ver poco a poco, pero déjenme primero darle una lectura de los versículos 43 al 45, aquí en el Evangelio de Juan 4. Después de los 2 días, Jesús salió de ahí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí cierto oficial del rey. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Déjenme recordarles antes el propósito, ¿verdad?, de este Evangelio de Juan. Se nos muestran 7 señales y él introduce, hay 7 señales que yo les he dejado para que crean. Y vamos en la segunda señal, hermanos, que nos dejó escrita el discípulo amado, Juan el apóstol. Pero quiero que pongamos atención, porque todo esto es para que nosotros desarrollemos una fe. Si ya sabemos que nos cuesta trabajo creer en las promesas de Dios, esta historia, hermanos, y es mi deseo que cambie eso en nuestras vidas, porque nosotros le honramos a Dios cuando le tomamos como digno de confianza. Si nosotros no vemos así a nuestro Padre, si desconfiamos de Él, pues esa fe no le agrada a Dios. Así que vemos una barrera, hermanos, en este hombre. Quiero que piense un poco en la teología que él tenía cuando va y se acerca a Jesús. El pasaje nos está diciendo pues, que se está moviendo de un lugar a otro, pero nos da unos detalles en la narrativa de este evangelio, pues de que está más que nada en Jerusalén y en Galilea, pero tiene unos lugares intermedios donde se está moviendo Jesús. Déjeme volverle a leer los versículos 43 al 45. Fíjense, después de los 2 días, Jesús salió de ahí para Galilea. ¿Cuáles eran esos 2 días? Recordemos que él pasó 2 días con los samaritanos para compartirles el evangelio, las buenas días.
las buenas nuevas. Y cuando se acaban esos 2 días, Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Hay una barrera que se describe aquí en este evangelio y que también la menciona Lucas y Mateo, y es la barrera de la incredulidad. Es un obstáculo. Si vamos a Mateo capítulo 13, ¿me quiere seguir ahí con su vista? Jesús tenía esa barrera. De por sí, nosotros como condición caída nos cuesta trabajo creer con Dios, pero también aquellos en los cuales eran regiones geográficas y Dios levantaba profetas, a las personas les parecía increíble que de pronto, piénselo, en profetas del Antiguo Testamento, todos conocían a Ezequiel, a un sacerdote o alguien que era, pues tenía una vida normal, común y corriente, y de pronto empezaba a tener visiones de Dios. A muchos les parecía increíble. Cuando Dios levantaba a otro tipo de profetas, yo creo que es como decimos aquí, ¿no? Los del barrio, lo conocieron desde niño. Caray, ¿cómo que él ahora resulta que es profeta? ¿No estará más bien loco? Y ese tipo de reacciones se tiende a tener acerca de los hombres de Dios. Y no fue la excepción con Jesús. Y Jesús lo que está diciendo aquí es algo que yo creo que se remarcó cada vez que él pasaba días tratando de compartir en Nazaret y en lugares donde él se crió. Les voy a leer los versículos 53 al 58 para que recordemos un poco mejor a qué se refería Jesús. Dice: sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí. Llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo la sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Esa realidad de que batallamos en creer y tener fe en un Salvador se ve más marcada en esas personas con las cuales Jesús se crió. Es una barrera que se agrava más, pero no es la regla, hermanos. Hay personas que sí creían y fue porque ellos de alguna manera se les preparó su corazón, y estos son las personas que se nos menciona en este pasaje. Aquellos que de Galilea viajaban a Jerusalén y ahí pudieron conocer a Jesús. Ellos no vivían en Jerusalén, pero en su viaje, digamos a las fiestas de la Pascua, a las celebraciones, regrésese al capítulo 2 del Evangelio de Juan, y en los versículos 23 al 24, fíjese lo que hizo Jesús en Jerusalén. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. Decíamos, Jesús, a pesar de que se nos describe con detalle su primer señal del cambio de agua en vino y esta segunda señal que vamos a ver, pero, decía Juan, él hizo muchas señales, no alcanzan a caber en un libro, pero nos está diciendo, allá en Jerusalén hizo muchas cosas. Hizo muchas cosas y por eso los galileos se maravillaron, porque les tocó conocer por primera vez a Jesús. Y él estaba, yo sí me imagino que ya empezó a sanar personas, a expulsar demonios, y ese corazón se empezó a preparar y ellos tenían más facilidad de creer en Jesús como Mesías y Salvador. Pero ¿cuál fue el factor, hermanos? Pues que les tocó ver señales. Y aquí se desarrolla esa historia. Estamos viendo un contraste, los que no creen y los que creen. Y aquí vamos a ver un personaje que está en esa transición. Fíjense, versículo 46, regresando a Juan capítulo 4.
Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había ahí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ese es el personaje, hermanos, un noble, alguien que trabajaba para Herodes, el tetrarca del norte de Galilea, de Israel, que era Galilea. Y esta persona era muy importante, pero él le llegan los rumores, otra vez viene Jesús al norte de Israel, con los galileos, y pues ya está en un lugar cerca de donde tú vives, en Capernaum. O bueno, él era de Capernaum, pero él regresa a Caná, donde hizo la transformación del agua en vino. Entonces dice, no está tan lejos de mi casa, quiero pedirle a él que vaya y sane a mi hijo. Y se nota, ¿verdad? A lo mejor una fe, seguramente pues imperfecta, pero está empezando a crecer esa fe, porque él dice, hay un profeta aquí, él está haciendo milagros. Y yo creo que él es compasivo y le voy a pedir que venga y sane a mi hijo. Pero hermanos, esta fe estaba distorsionada, esta fe no era perfecta, porque él creía que había una limitante para Jesús y era la siguiente: yo creo que Jesús solamente puede sanar estando en persona con mi hijo. Esa era su limitante. Su fe no era perfecta o tan admirable como el centurión en Lucas 7, donde le dice, tú no tienes por qué venir a mi casa, solamente di la palabra. Pero este hombre noble, él sabía que su concepción de la fe y del poder de Jesús, de la persona de Cristo, era decir, él tiene que ir y viajar. A lo mejor voy a interrumpir su agenda, pero a mí no me importa, yo amo a mi hijo y él le está rogando. Podemos ver algo de que en medio de esa angustia Jesús tiene compasión, pero al mismo tiempo, hermanos, a pesar de que tiene compasión y quiere ayudarle a este hombre, a él le interesa algo más que sanar a su hijo. A Jesús, hermanos, le interesa que su fe se desarrolle, y por eso también lo exhorta y lo confronta de la siguiente manera. Escuche lo que dice el versículo 48. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. No creerán. Ustedes son tan incrédulos, tienen un corazón caído, afectado por el pecado, no creen en el Mesías, a menos que tengan cierta ayuda por medio de señales. Algo sobrenatural, algo sorprendente, o como lo queramos describir, donde ustedes puedan tener cierto adelanto o cierta prueba, porque solamente el escuchar las verdades que yo digo no les basta, no les es suficiente. Ya Jesús, hermanos, había dicho su propósito por el cual vino aquí. Él ya les había predicado bastante acerca del reino de los cielos, acerca de tener que reconciliarse con el Padre. Imagine un sermón como el Sermón del Monte. Yo creo que Jesús predicó eso en muchos lugares, no solamente en una sola ocasión. Así que él está diciendo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Fue una reprimenda, yo creo, a todos aquellos que estaban escuchando, y seguramente también en especial para este hombre, ¿no? Tal vez este hombre era israelita, no se nos dice, porque él vivía en Galilea, no sabemos si era romano y trabajaba en la corte de Herodes, que Herodes pues era una mezcla de judío y romano. Pero lo que sí vemos aquí, hermanos, es que Jesús quiere que crezca esa fe, y tenemos que definirla primeramente. Sabemos que ya estamos en una condición que nos cuesta trabajo tener fe en Dios, y quiero que recordemos la definición bíblica de la fe. Para eso yo creo que el pasaje más claro que pudiéramos tener es en el libro de Hebreos, capítulo 11, ahí donde se nos da una buena definición de la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Una confianza sin absolutamente nada de duda de algo que es verdad, algo que es una realidad. Pero la fe, hermanos, también es muy importante para Dios. Pase hacia el versículo 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y nos da otro principio. La fe, así como se define bíblicamente y Dios la espera recibir de nosotros, es que creamos absolutamente en su persona y en sus promesas. Porque si no tenemos esa clase de fe, hermanos, se escucha feo y a veces me gusta plantear las frases un poco de manera negativa, porque pudiéramos decir, desagradamos a Dios. Si este pasaje dice, es imposible agradar a Dios, entonces, ¿qué haces tú cuando no tienes fe en Dios y confías en sus promesas? Le desagradas. Le desagradas. Pero hermanos, Dios quiere que aprendamos a confiar más en Él. Por eso nos da bendiciones de pasajes como esto, porque si este hombre pudo crecer, pudo evolucionar de manera positiva su fe, yo creo que también eso es algo que debiéramos de admirar y aprender de él. Si vamos al Salmo número 37, fíjese lo que dice el versículo 25. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. ¿Por qué les leo eso, hermanos? Porque es una promesa de Dios. Y yo quiero que en este punto empecemos a aplicarnos y decir, ¿cómo es mi confianza en Dios? Si yo no creo pasajes como este de Salmo 37, 25, yo voy a dudar cuando voy a tomar decisiones de cómo me voy a administrar económicamente, solamente por entrar a esa esfera. Y yo puedo decir, no, pues Dios, ahora no te doy el diezmo, ahora no ayudo a alguien, ahora no invierto en el reino, no le mando ofrenda a algún misionero porque me voy a desacompletar. No me va a alcanzar. Entonces no confío en esta promesa. Es lo que está diciendo, yo no he visto justo desamparado que ande mendigando pan. Lo que Dios quiere es que aprendamos a crecer en fe y descansar en sus promesas. Pues no puedo tener todo, pero voy a tener lo necesario. Y más que tener lo necesario acerca de nuestras necesidades físicas, hermanos, vaya a Filipenses 4. Aquí tenemos también una hermosa promesa y a veces, hermanos, no la creemos. No la creemos. ¿Por qué? Por falta de fe. En Filipenses 4, el versículo 6 dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Si tú no puedes descansar de alguna aflicción, la que sea, yo creo que no crees en esta promesa, no crees que la oración es poderosa y te va a traer una paz indescriptible. Y si nosotros a veces no podemos dormir a gusto, hermanos, si nosotros nos roba la energía algunos pesares y problemas, es por falta de fe, si pudiéramos resumirlo y buscar la raíz de esa falta de paz y tranquilidad. Pero Dios está aquí, hermanos, para hacer crecer esa fe y lo hace por medio de su palabra. Así que a Dios le agrada que confiemos en que Él es un Dios que cumple sus promesas, pero lo que más le interesa, hermanos, es que tengamos una fe plena en su Hijo, en el Cordero. Principalmente que creamos en que Jesús quita el pecado del mundo. Acuérdese, regresando a Juan, el capítulo 1, el versículo 29, una de las cosas que más quiere el Evangelio de Juan es que tengamos una plena confianza en la persona de Jesús. Y Juan, cuando lo vio a Jesús que venía hacia él, le dijo: ahí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros principalmente debiéramos de crecer en fe y
no tener absolutamente nada de duda, hermanos, en que Jesús puede quitar mi pecado. Porque si Él quita nuestro pecado, hermanos, nos va a quitar de muchos problemas. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Creer en la persona de Jesús, porque ya les había dicho, sin fe es imposible agradar a Dios, les vamos a estar desagradando continuamente y esa relación pues no va a ser plena, hermanos, no va a ser plena. Yo creo que Dios a veces no nos va a dar tantas bendiciones por esa falta de fe, porque no le agradamos. Y para que lo vea de otra manera más clara, vaya a Romanos capítulo 14, el versículo 23 dice: porque el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Aquí tal vez estaba hablando de alguna situación específica de comer ante los ídolos o no. No nos vamos a meter en el contexto de ese pasaje, pero dejó un principio el apóstol Pablo. Dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Y ahí, hermanos, yo creo que continuamente estamos en problemas con Dios, principalmente porque dudamos de su persona, de sus promesas, porque no le podemos confiar la vida de nuestros hijos, nuestro futuro, nuestras decisiones. Y nos da temor obedecer a Dios. Y no tengo ni la menor idea, hermanos, de en qué tantas cosas yo me he metido en problemas y he pecado por falta de fe. Tal vez usted como yo no lo hemos pensado tan frecuentemente, pero no tener fe en la persona de Cristo, de Dios, me está haciendo pecar contra Él. Así que necesitamos tener fe en el único que quita el pecado. ¿Quién es? El Cordero. Por tanto, hermanos, la segunda parte de este sermón, yo les decía, es una invitación a creer sin señales. Las señales es una ayuda, hermanos, pero la meta de este evangelio yo sí creo que es que lleguemos a madurar en nuestra fe a tal grado de que no necesitemos las señales. Y fíjense lo que pasó en la vida de este hombre, regresando a Juan capítulo 4. Les leo el versículo 49. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esto, hermanos, es lo que es digno de admirarse. Este hombre llega a un punto donde él estaba afligido y le está diciendo: tienes que ir a salvarlo, pero cuando Jesús quiere que evolucione esa fe, le dice: no es necesario que yo vaya, tu hijo vive. O le dije, en otro sentido, es decirle, tu hijo ya está fuera del peligro de muerte. Por eso cuando pudiéramos imaginar un poco la escena del lado de lo que vivieron en la casa de este hombre, es que ellos estaban al pendiente de la vida de este niño. Si era una temperatura que no la podían controlar ya bastante tiempo ahí, bastante tiempo hicieron todo lo que tenían a sus recursos y alcances médicos de esa época, y piense también en la posibilidad de este hombre, si era alguien noble que trabajaba para el tetrarca de ahí, de esa región. Yo creo que gastar y tener recursos económicos no era problema para él. El problema es que era una enfermedad tan grave que ni siquiera la medicina de ese entonces ni sus recursos económicos podían curar. Así que este hombre está afligido y sana Jesús a distancia a este joven. Pero la distancia, como nos dice algunos comentarios, geográficamente eran aproximadamente unos 25 kilómetros de Caná a Capernaum. Y uno dice, pues no está tan lejos, pero no es así como nosotros, hermanos, que a Aldamas llegamos en 15 minutos en carro, 20.
ellos tenían que caminar, por eso dice hasta el otro día. Y yo no sé si él no se arriesgó a caminar durante la noche. Algún comentarista, él sospecha que sí viajó durante la noche y hasta mañana temprano se topó con el informe de los criados. ¿Y qué le están diciendo? Ellos están contentos, están maravillados, de alguna manera milagrosa se fue la fiebre. Y él por eso consulta, a ver más o menos a qué horas fue. La séptima hora dice en la Reina Valera 60 que es traducido más a la 1 de la tarde en nuestro horario. Entonces sí estaba lejos lo que él tuvo que haber caminado. Si a la 1 de la tarde del día de ayer se encontró con Jesús y todo lo que tuvo que platicar y yo no sé hasta que llega, fueron bastantes horas, hermanos, donde este hombre noble no dudó en la promesa de Jesús. No dudó, porque él no regresó a decirle, oye Jesús, es que me cuesta trabajo, ayúdame, ven conmigo por favor, es que tienes que estar ahí con él, yo quiero ver cómo lo sanas y tengo miedo de que cuando llegue esté muerto. No, este hombre creyó absolutamente en la palabra de Jesús que dijo, ¿sabes qué? Tu hijo vive, vete tranquilo, está fuera de peligro y ya tienes que descansar en mi palabra. Así que este hombre, se nos dice en el versículo 53, cuando él ya calcula todo y cae en cuenta que exactamente cuando fue la hora donde Jesús le dijo, tu hijo vive, ahí se le fue la fiebre, de acuerdo al informe que le dan sus criados. ¿Y qué nos dice la Escritura? Creyó él con toda su casa. Pero esto, hermanos, es una fe distinta a la que podemos tener en cualquier otro tipo de fe. La fe de este hombre confió en que Jesús tenía poder para sanar, pero yo creo, hermanos, que ya esta fe es en la persona de Jesús, porque ese era el propósito. Jesús decía, yo quiero que crean en mí, y esa fe maduró a tal grado de que también su casa creyó. ¿Por qué creyó su casa? No creyó en que Jesús tenía poder para sanar al hijo, sino que yo creo ya llega el papá y empieza a explicarles, es que saben que así sucedió, tuve un diálogo con él y él me regañó, oye, tú sin señales no vas a creer en mí, pero ahora les invito a que creamos en él porque él sanó nuestro hijo. Ahora tenemos que creer que Jesús es el Cordero que quita el pecado, él es el Salvador, él es el Hijo de Dios. Lo más importante, hermanos, que quiere todo este evangelio es que creamos en la persona de Jesús. Déjenme leerles el versículo 54. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Y les recuerdo, ¿cuál era el propósito de esas señales? No es por demás, hermanos. Es muy probable en toda esta serie de las predicaciones de este evangelio vamos a regresar a este versículo. Juan 20:30. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Qué es lo que más le interesaba a Jesús, hermanos? Que este hombre noble creyera en él para vida eterna. Lo que más le interesaba era el alma de este padre afligido. Y empecemos a aplicar en nosotros. Tristemente y por nuestra condición pecaminosa, nos acercamos de la misma manera como este hombre a Jesús. Cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, que ya tenemos unos problemas y ya tenemos tantas aflicciones y a lo mejor vamos exactamente en ese sentido de que Él nos alivie y nos traiga paz y tranquilidad, pero esa paz y esa tranquilidad no sirve de mucho, hermanos, si no creemos en lo principal, en la persona de Jesús. ¿Quién es Él? Es el Cordero que quita nuestro pecado, que quiere que maduremos a tal grado de que ya no necesitemos señales, hermano. Es sorprendente porque yo digo, mi fe no para tanto, Dios. Mi fe, yo todavía sigo dudando en muchas cosas, hermanos. Y eso se nota en mi obediencia y en muchas otras más. ¿Por qué no puedo vencer ciertos pecados?
Porque no tengo fe en Dios. A resumidas cuentas, yo no tengo una fe en que su Espíritu Santo me va a capacitar a vencer al pecado. No tengo fe en la oración, por eso también un poco no oro, porque el que ora, ese sí rinde su voluntad al Padre. Bueno, acuérdense, déjenme leerle una cita de Matthew Henry, me gustó mucho lo que él escribió. Fíjense, los prodigios de Jesús son señales que apuntan hacia su poder espiritual y divino y nos deben de llevar al reconocimiento de su persona, a entregarnos a su señorío y a expresarle nuestra alabanza y gratitud. Ese es el propósito de las señales, hermanos. Que nos encontremos y tengamos una plena fe en el señorío de Cristo y se refleje, ¿verdad?, en actos de alabanza, adoración y gratitud. Y hermanos, yo quiero que regresemos a la historia de Caleb, ya para ir concluyendo este mensaje. Regrese a Números capítulo 13. Ya supimos, ¿no?, que dan un informe negativo los 10 hombres y ellos están elevando la ira de Dios. Ellos, por culpa de estos 10 hombres, hermanos, toda la nación de Israel, esos aproximadamente 2 millones de personas, no entraron a la tierra prometida en ese mes, sino que a raíz de eso ellos se introducen por 40 años en el desierto como castigo por no confiar en las promesas de Dios. Pero déjenme volverle a leer de los versículos 1 y 2. Números 13. El Señor habla a Moisés: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviará su nombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Ahí, hermanos, tuvo el privilegio de un hombre llamado Caleb, y también Josué, también digno de admirar de su fe, de que ellos escuchan esa instrucción. Dios nos las va a dar esa tierra. Y el único que cree de todo corazón es Caleb con Josué. Y ya dan en todo ese informe negativo. Y yo sí veo, hermanos, que Caleb se indigna. Fíjense cómo dice el versículo 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ellas, porque sin duda la conquistaremos. ¿Sí o no es de admirar esa fe, hermanos? Caleb no tenía absolutamente nada de duda en que él podía vivir en esa. Él decía, esos gigantes no son nada. Yo sospecho que esas personas medían a lo mejor cerca de 3 metros, basados en otros gigantes que se mencionan en los libros de Crónicas y de Reyes. Entonces, ellos estaban desanimados. Dicen, no solamente nosotros parecíamos como langostas a ellos, también de ellos hacia nosotros nos veían así. Entonces se forjaron una imaginación errónea y aunque a simple vista en nuestro ojo humano era imposible de que ellos tomaran esas tierras, esas naciones, a Caleb, hermanos, no le afectó absolutamente nada esa fe, porque decía, yo tengo un Dios más poderoso, tengo un Dios que cumple sus promesas, y si Él está diciendo que nos puede dar esa tierra, ¿por qué se desaniman? Y yo sí veo bastante frustrado aquí a Caleb. Y avance al versículo 30, al siguiente capítulo 14, cuando ellos todavía se ponen más rebeldes y dicen, nos van a matar, hay que regresarnos a Egipto. Esa era la solución. Fíjese la reacción en el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel.
solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Creo que ahí se intercalaban y se animaban Josué y Caleb y les gritaban: ¿qué les pasa? No sean incrédulos. No sean incrédulos. Y yo quisiera estar del lado de ellos, hermanos, pero sospecho que estaría más del lado de toda la congregación que tenían dudas. Pero Dios no quiere eso, hermanos. Quiere que nuestra fe crezca. Por eso nos da estos pasajes. Pásense al versículo 22. Ciertamente, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, y no han oído mi voz. Está hablando Dios enojados, ya dándole la sentencia por esa incredulidad, y está dando un veredicto. Dice: todas esas personas que no escucharon mi voz, en versículo 23, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. ¿Sí o no, hermanos? Es maravillosa esa promesa. Y él está exaltando la fe de este hombre. Él fue completamente diferente. Él entró y él sí va a vivir ahí. Los otros solamente tuvieron el privilegio de unos pocos días disfrutarla, pero el único que va a entrar a esa tierra prometida es Caleb, por la fe que tiene en mi persona. Así que, hermanos, es lo mismo. Josué y Caleb tuvieron esa bendición. Y ese es el propósito de este evangelio, hermanos. Dios quiere exprimir absolutamente todo tipo de duda que pudiéramos tener en cuanto a la persona de Jesús. Nosotros, yo sospecho que también, al igual que yo, puedes tener dudas y necesitas señales que Dios te diga: oye, me cuesta trabajo hacer esto por ti, así que ayúdame tantito. Ayúdame tantito. Yo he puesto a prueba a Dios, hermanos. Me da vergüenza decírselos de qué manera lo he puesto a prueba, porque pues, termina uno igual que Gedeón. Es una fe tan inmadura, pero Dios nos tiene paciencia, hermanos, y esa paciencia es de la siguiente manera: nos ha dado tantos días, tanto tiempo y tantas escrituras para que nosotros maduremos. Si se puede creer, sí se puede creer, hermanos, sin señales. Por eso tenemos la historia del centurión. Déjenme ir al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Les decía, esa fue una fe ejemplar y yo decía, ¿por qué le pusiste de esa manera el título a este sermón? Creer sin señales. Y el Evangelio nos dice: no, estas señales se las pongo para que crean. Sí, hermanos, pero es con el propósito de que lleguemos al punto a que ya no tengamos que depender de esas señales, simplemente de confiar en la palabra de Dios. Me gusta mucho esta historia, ¿verdad? Conocemos todo el diálogo que tiene Jesús con este centurión a distancia, porque él manda a personas, se sentía indigno. Pero ya cuando le manda el recado y le dice: oye, ¿sabes qué? Mi patrón, el centurión, dice que ya ni llegues a su casa. Solamente di la palabra. Él no tiene absolutamente nada de duda de que lo puede sanar a distancia. En otras palabras, yo le agregaría, o lo que yo tengo en la mente del centurión es que yo sé quién es Jesús. Es el soberano, el creador del universo. Él es el que puede hacer cualquier cosa. No hay imposibles para él. Y fíjense la respuesta de Jesús en el versículo 9 de Lucas 7. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Era tan ejemplar, ¿verdad? Un centurión, un romano que no fue israelita de nacimiento, no fue
un apóstol Pablo, un apóstol Pedro. Dice, no, esa fe nunca la pude encontrar en un israelita. Pero esa fe, hermanos, existe y fue de un gentil. Y esa fe yo creo que Dios quiere que maduremos y tú la tengas igualito. Esa fe que ya no necesitemos cosas tan sorprendentes o más señales. Por eso Juan decía, solamente 7 señales. Si te pongo más, es como para decir, es que ya te desviaste, no necesitabas tantas, no necesitas 100 señales, no necesito describirte 500 milagros, ¿no? Porque el propósito es que tú creas como este hombre, este noble que le dijo solamente, vete, ya todo está fuera de peligro. Y él creyó. Creo que se nos está haciendo un llamado, hermanos, a ser como Caleb y como este hombre, ya después de ser encontrado con Jesús, este hombre noble. Yo creo que ese es el llamado que tenemos, a creer en nuestro Salvador. Última cita, vayamos a Hebreos, capítulo 10. Versículo 38 y 39. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Por eso es un pasaje que se repite tanto en la Biblia, hermanos. En el Nuevo Testamento hacen referencia a esta escritura de los profetas menores. El justo vivirá por la fe. Y esa fe, ¿en quién la debemos de tener, hermanos? En la persona de Cristo Jesús, tanto para santificarnos y no retroceder como este hombre que no retrocedió con dudas a volver a decirle a Jesús, necesito que me acompañes, mi fe no da para tanto. Dice, no retrocedas, hermano. Y también si tú todavía no te has encontrado con ese Salvador, haz una oración conmigo. Padre nuestro, tú nos estás desafiando, Padre, para tener esa fe, y a lo mejor alguno de nosotros todavía la vemos algo lejana. Tu escritura es suficiente, Señor. Tus promesas no se tienen por qué dudar. Y perdónanos, Señor, porque a veces pecamos contra ti y no nos damos cuenta, no estamos tan conscientes de lo desagradable que podemos ser cuando no confiamos en ti, Señor. Pero yo te ruego, Padre, que este entendimiento transforme nuestros corazones, el de la vida de mis hermanos, de cada joven que está aquí, y sobre todo que cada uno consideremos que lo más importante es confiar en la persona de Cristo Jesús, porque es el único que quita el pecado de nosotros. Y en base a esa promesa, Señor, te pedimos que quites esas dudas, Padre, porque ya no queremos ser tan necios, ya no queremos dar tanto, Padre, porque eso te deshonra, Señor. Queremos creer que ese Cordero que quita el pecado lo va a hacer, Señor, cuando haga madurar nuestra fe. Y te agradecemos por esta palabra y alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque es lo único que nos puede ayudar a madurar, Señor. Exponernos a tus historias, a todos estos relatos tan hermosos, y rogamos, Señor, que nadie de aquí, Señor, lo desprecie. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.